vos anunciabas que el motivo de la comunicación Sí. era que hoy se cumple un aniversario más de un regreso histórico allá por el año 1972. Bueno, han pasado muchos años, ¿no es cierto? Pero yo soy de la idea de que cuando más se avanza en la historia, más se puede proyectar y mejor el futuro. De modo que el conocimiento de los hechos históricos importantes nos evita la tentación o el cometer nuevamente esos errores. Por eso es muy importante recordar las fechas en cada país para construir un futuro mejor. Bien. Bueno, dicho esto, tengo que decir de que el regreso de este presidente derrocado en 1955 se produce luego de digamos, una lucha de un sector del pueblo argentino que se resiste a la ausencia de su líder, que era el expresidente Juan Perón, que se radica en España. Y se suceden distintos gobiernos civiles y militares, pero el pueblo, en un sector muy importante, insiste en que debe volver al país el general Perón. Nada fácil, todo difícil. Un país dividido, con una dictadura militar gobernando, y un pueblo mayoritariamente trabajador que quiere el regreso de ese hombre para que vuelva a conducir a este país y que se vivan etapas mejores. Eso es el tema y el encuadre de lo que pasó en 1972. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando, Carlitos. Sí, Bueno, se escucha perfecto. Ahí está el tema. Ahora, dicho así linealmente, es una cosa. Desde el punto de vista de la emoción de los que desde 1955 apostaron al regreso de este líder, pasa por el corazón, por un sentimiento y por una cosa que a veces es difícil que se dé, pero que es sumamente importante, el agradecimiento. Siente ese sector del pueblo argentino un agradecimiento a ese hombre que gobernó 10 años junto con Evita de los Toldos en los primeros tiempos y que les permitió un futuro mejor, con más dignidad, con más posibilidades de progreso para ellos y sus hijos, enfocando los principales objetivos en la educación, la cultura, el tener una vida digna, vivienda, producir y trabajar y hacer de este un país cada vez más importante. Eso se cortó en el año 1955 por una revolución militar que hizo que este hombre tuvo que refugiarse en una cañonera paraguaya y comenzar un largo exilio que lo llevó por distintos países y sobre todo por España, donde finalmente se radicó durante varios años hasta que ver qué pasaba en la Argentina. Ese es el panorama hasta ese momento. Ahora en la Argentina pasaban muchas cosas. Gobernaba, por ejemplo, el presidente que sucedió a Perón, Aramburu. Después continuó un gobierno civil del doctor Arturo Frondizi. Continuó un gobierno civil del doctor Arturo Illia. ¿Y qué pasaba dentro de ese movimiento justicialista? Continuaban con la idea de no desaparecer, sino que estaban presentes y querían que volviera al país
su líder indiscutido, que era el general Perón. Bueno, así las cosas, se intenta un primer regreso que se frustra en Brasil, cuando las autoridades militares ordenan que no continúe el avión de Iberia, que lo trasladaba desde Madrid a Buenos Aires, y debe volver a España. Pero parece ser que los peronistas son perseverantes e insisten en la idea de volver a traer a Perón a la Argentina. Bueno, se dan una serie de circunstancias, viene un gobierno militar de Onganía, no se ponen de acuerdo con Perón porque quería Onganía que volviera como perdonado, y el general Perón entendía que debía volver con dignidad, no ser perdonado por haber sido un gobernante que favoreció a las clases populares, sino con toda la tranquilidad de conciencia de haber hecho un gobierno que benefició a la Argentina y a la mayoría de sus habitantes. Ahí está el tema. Entonces organiza la resistencia peronista a través sobre todo del sector trabajador, pero no solamente del trabajador, sino del empresario, intelectuales, militares, que ven que realmente no era como lo habían pintado los revolucionarios del 55, sino que el mundo lo estaba reconociendo como un estadista importante y que era posible la vuelta. Nada es fácil. Durante el gobierno de un militar, donde mandan ellos y no la ley, era difícil. Pero este hombre, al que se le presenta esta posibilidad de volver, ya con un tema de salud que lo afecta, decide correr el riesgo de volver en un avión de Alitalia durante un gobierno militar. Es así como se produce entonces el aterrizaje a las 11 horas y 15 minutos del 17 de noviembre de 1972. Todo Ezeiza está rodeado por fuerzas militares, aviones, cañones antiaéreos. Entonces este hombre está sujeto a una presión tremenda. Lo condicionan de que para bajar puede bajar él y 3 personas, no la comitiva que lo acompañaba, que era de estudiantes, de intelectuales, de políticos, y corre el riesgo y se refugia en el lugar que le tienen designado, que es el Hotel de Ezeiza, pero con la condición de que no puede moverse sin autorización. O sea, ¿está preso o está en libertad? Ese es el tema que se le presenta al expresidente, con una serie de agravantes, porque el encargado del contacto con él es un hombre, Díaz, un militar, que está armado y con una pistola en la mano, de modo que la seguridad está en el aire y es muy riesgoso todo. Bueno, así están las cosas, hasta que Perón decide preguntar con toda energía si está preso o puede bajar a su patria, como había prometido el general Lanusse, presidente de la Nación en ese momento. Ante esta actitud firme de Perón de bajar del piso en que estaba y dirigirse a la residencia que le habían prometido los peronistas, los sindicalistas sobre todo, a las 6 de la mañana del día siguiente baja, custodiado por militares y rodeado por militares y algunos amigos del peronismo y también de otras fuerzas, porque estaba también el presidente Frondizi, por ejemplo, estaba el ministro de Relaciones Exteriores de Lonardi, o sea, gente que había sido enemiga, digamos, que había cambiado de idea
y que veía en Perón la posibilidad de unir a los argentinos. Bien. Ahí está el motivo. primer relato de este regreso, que está condicionado por muchas cosas, porque mucha gente en esta resistencia perdió la vida. Claro, sí. Empezando por el general el Valle, que hizo una revolución en el 56 y fue fusilado. Después muchos jóvenes y sindicalistas que fueron asesinados. Cosas graves que ocurrieron con una intolerancia muy grande. De modo que... sí, Carlos, discúlpame que te interrumpa, porque nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, el motivo, recordamos entonces que un día como hoy, como se diría normalmente, regresaba a nuestro país el general Juan Perón. Así que es por eso el motivo. Exactamente. ¿Sí? El motivo de que se recuerda es el triunfo de la resistencia peronista durante 17 años y el coraje de un hombre para, afrontando todos los peligros de esa época, de volver y, como decía la gente, le dio el cuero y llegó, y después fue electo nuevamente por tercera vez para la presidencia de la Nación. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Carlos, por estar siempre atento, por atendernos. Un abrazote grandote, grandote. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Y muy contentos de recordar este día. Bien, hasta pronto. Gracias. Gracias Chau, por chau. estar junto a nosotros.